Bien, muy buenas tardes. Primero que todo, bueno, agradecer a Jorge y a toda la organización del Congreso por darnos este espacio para contarles un poquito lo que tenemos más o menos 3 años de estar trabajando respecto de lo que es la calidad de la fibra. Ya se ha hablado un poco respecto, por supuesto, de la importancia de los forrajes y demás, pero hay componentes dentro del forraje que tenemos que atacar de una manera diferente, ¿verdad? Entonces, parte de la información que les vamos a compartir hoy es generada aquí en Costa Rica, ¿verdad? En fincas de productores comerciales, y vamos a explicar un poquito cómo, dependiendo de la calidad de la fibra, podemos impactar la parte energética de un forraje. Entonces, primero vamos a hablar un poquito sobre algunos antecedentes. No me quiero detener mucho en esto porque, bueno, ya se ha hablado mucho al respecto, pero es importante que tengamos claro algunos conceptos importantes. Por supuesto que eso es lo que nos tiene hoy en día aquí, ¿verdad? Que los forrajes son el principal componente de las dietas de los bovinos. Como ya lo han explicado otros charlistas, los rumiantes, que en este caso son los que nos tienen hoy aquí, necesitan del forraje porque es la principal fuente de fibra que va a ingresar al rumen, ¿verdad? El forraje siempre es el componente más importante que tiene que consumir un animal. No solamente para que el rumen esté sano, ¿verdad? Porque el rumen, como ustedes saben, que es una cámara grande de fermentación en el que hay una simbiosis, ¿verdad? Que quiere decir que hay una relación muy directa entre el animal y sus microorganismos, necesita de un ambiente saludable. Y el forraje que aporta fibra es el que permite ese ambiente saludable. ¿Y por qué esto es importante? Porque no solamente que el rumen esté sano implica que vamos a aprovechar la fibra que le estamos aportando al forraje, sino que el rumen va a estar sano y podemos aprovechar mejor todo el resto de ingredientes que tiene la dieta. Muchos de estos que son los famosos suplementos, llámese alimento balanceado, llámese alternativas forrajeras, que hemos hablado bastante al respecto, o llámese subproductos o cualquier otra alternativa que entra a formularse en una dieta. Y el problema con los forrajes y en general es que la calidad de los mismos es muy variable. Depende de la especie, depende de la época del año, depende de las variedades dentro de la especie, así de específico puede ser, depende de la edad de cosecha, depende de la zona, depende del clima, depende del manejo agronómico, de un montón de factores. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que debemos estar evaluándola constantemente, ¿verdad? Ninguna cosa que no se mida y no se evalúa, no se puede saber si está bien o si está mal, ¿verdad? ¿Cómo sabemos si la calidad de nuestro forraje es la mejor si no tenemos un solo análisis bromatológico que nos diga cuánta fibra, cuánta proteína, cuánta materia seca, ¿verdad? No podemos, la literatura es muy importante y trabajar con ella es importante, pero no es la que nos dice cuál es el panorama real de nuestras fibras. Entonces hay que hacer evaluación de la calidad de la fibra. Entonces les quise traer un par de imágenes tomadas con microscopio electrónico de cómo se ve una partícula de fibra en el rumen y cómo las bacterias y algunos otros microorganismos, que son todos esos puntitos que se ven ahí, atacan la partícula de fibra. Si el rumen no está sano, todos esos microorganismos que están ahí no pueden realizar ese trabajo, ¿verdad? Entonces, aquí lo importante del concepto es que si la fibra que le estamos dando al animal no es la adecuada, no le genera un ambiente ruminal sano, los microorganismos van a morir o no se reproducen en la tasa en la que uno esperaría y no hacen ese trabajo que es muy importante. ¿Por qué? Porque me genera ácidos grasos volátiles que después se convierten en glucosa y se convierten en energía. Porque me genera nitrógeno amoniacal que se convierte en proteína microbial que después se convierte en aminoácidos que el animal consume, ¿verdad? Muchos productos de la dieta de un rumiante se generan aquí a lo interno. Entonces, si el rumen no está sano, las bacterias no trabajan y entonces no hay degradación de los ingredientes. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces es importante conocer si la calidad de la fibra del forraje que le estoy dando a mis animales es la adecuada para que el rumen esté sano. Entonces, ¿qué ha pasado con los forrajes? Bueno, yo no soy tan antiguo en esto, pero por supuesto que los que están aquí, que tienen muchísima más experiencia que yo, saben que tradicionalmente la gente trabaja con proteína cruda y eventualmente con fibras y con energía, ¿verdad? Cuando hay posibilidad de acceder a esa información. Muchos de ustedes, productores, lo primero que le preguntan al técnico cuando llega es ¿cuánta proteína produce ese forraje? Eso es muy importante, ya don Guillermo lo dijo. De 7 a 8% de proteínas necesita el rumen para estar sano, pero no es el único ingrediente o el único nutriente importante. Si solamente preguntamos por el valor de proteína, nos quedamos con una visión muy pobre, digamos, de lo que puede estarnos aportando ese forraje.
Yo no sé cuántos de ustedes se preguntan, ¿y cuánta fibra tiene ese forraje? ¿O cuánta digestibilidad tiene esa fibra? Que eso es más importante aún, y es de lo que vamos a hablar un poquito hoy. Entonces, si no conocemos todos los factores o todos los nutrientes que determinan la calidad de un forraje, pues el balance de la dieta a fin de cuentas puede ser pobre, ¿verdad? Y podemos estar generando un problema por algo que estamos desconociendo. Quizá tenemos un balanceo importante en proteína y estamos cumpliendo con un requerimiento, pero no hay suficiente fibra en el sistema y el animal no está aprovechando toda la proteína que está ingresando en el sistema, ¿verdad? Y eso es importante conocerlo. Y estos dos nutrientes, al igual de lo que ya les hablé al principio, dependen de un montón de factores que ya hemos venido hablando y que don Marco Rojas va a comentar un poquito al respecto. La fertilización es quizá uno de los factores que más impacto tiene sobre la calidad de un forraje. Es necesaria, debe hacerse racional, ¿verdad? Eso es muy importante. Por supuesto, si no controlamos las malezas son más competitivas, le ganan al forraje y eventualmente la composición botánica de la pastura no era lo que originalmente estábamos pensando. Entonces hacemos una dieta con una braquiaria brisanta, por ejemplo, que tiene un valor nutricional, pero nos vamos al potero y nos damos cuenta que lo que menos hay es braquiaria. Está lleno de malezas y las malezas son poco palatables, tienen pocas digestibilidades y poco aporte nutricional, ¿verdad? Entonces todo eso impacta a fin de cuentas. El tema del pastoreo y la carga animal es muy importante, ¿verdad? En la medida de lo posible, si el pasto se cosecha una edad adecuada, el rebrote es el más vigoroso posible y por ende la calidad la mejor, esperada. Si tenemos su pastoreo, queda mucho material muerto y ese material afecta la calidad del siguiente rebrote. Si por el contrario sobrepastoreamos, el material se pierde y eventualmente entonces aparecen las malezas que son oportunistas y perdemos calidad en el total de la pastura. Y como Jorge habló hace poco también, muy importante, el tema del muestreo es que tiene que ser integral, ¿verdad? Darnos ideas sobre las áreas de la pastura, no necesariamente de puntos en específico. Y esos son los análisis que, por lo menos en la medida de lo posible, uno debería hacer para caracterizar un material. Yo sé que son muy caros, yo sé que toman tiempo, que necesito tomar la muestra, que la tengo que llevar al laboratorio. Pero eso es algo que, como les decía, si no lo medimos, si no lo evaluamos, ¿cómo vamos a saber que está bien, ¿verdad? Entonces, por lo menos 1 o 2 veces al año, en la medida de lo posible, ojalá más, pero bueno, por lo menos 2 veces, deberíamos caracterizar de esta manera el forraje que tenemos en nuestras fincas. ¿Cómo nos damos cuenta si la vaca está comiendo suficiente proteína si no tenemos un dato? Don José Antonio hablaba ayer de que ya el valor de proteína cruda es un poco obsoleto y eso es entendible, por supuesto. Nada más nos dice cuánto nitrógeno orgánico hay disponible en una planta. Sin embargo, hay otros análisis como los fraccionamientos que nos dicen cuánto de esa proteína realmente es la que aprovecha el animal. Pero si ya estos análisis son caros, el de fraccionamiento todavía más, ¿verdad? Entonces al final es poner en la balanza qué es lo que nosotros necesitamos. Al final el dato de proteína pues, es por lo menos una buena estimación. Toda la parte de mineral es importantísimo, ¿verdad? Más en las vacas que están en preparto, tenemos que saber cuánto potasio, cuánto calcio están consumiendo los animales, porque eso es mucho lo que determina si el animal es o no propenso a padecer de un padecimiento metabólico, llámese fiebre de leche, llámese hipomagnesemia o cualquiera de estas otras. Y tenemos toda la parte de la pared celular. Y aquí es importante que entendamos, y lástima que el puntero no se ve, pero en la región blanca que está dentro del cuadrado o rectángulo está algo que dice contenido celular. En el contenido celular está la proteína, está la grasa, están los carbohidratos que llamamos de fácil fermentación o carbohidratos más simples y algunos minerales y algunas vitaminas. Normalmente el contenido celular es mucho más digestible que la pared celular. En la pared celular, que son las líneas tanto verdes como azules y básicamente la amarilla, es donde está contenido todo el material fibroso, que normalmente se compone de celulosa, hemicelulosa y de la lignina. La lignina no es un carbohidrato, pero es un compuesto que interactúa con nosotros dos y nos genera problemas en el aprovechamiento. Entonces es importante conocer cuánto es ese valor y en la medida de lo posible que sea lo menor que podamos. Y eso está fuertemente influenciado por la edad de cosecha del material. Y más reciente hablamos de digestibilidad de la fibra. Bueno, quizá aquí en Costa Rica, porque en Estados Unidos se habla desde hace tiempo de ese concepto, ¿verdad? Pero ha faltado un poco de información y entonces la intención con este trabajo es enseñar un poquito de la información que se ha generado al respecto.
Ahora, es importante, antes de mostrar el resultado, de que entendamos un poquito el concepto de fibra en un rumiante y en los forrajes. Ya hablamos de que la fibra es importante. ¿Y por qué es importante? Porque la fibra es el nutriente que más peso proporcional tiene dentro de la composición nutricional de un forraje. ¿Cuánta proteína tiene quizá un un ryegrass o un kikuyu, que son los forrajes que trabajamos en el trópico, por lo menos con más contenido proteico? Hablemos de un 20, 18, 21%. Aún así, la fibra de un material de esos anda alrededor de 45, 50%. O sea que ni el mejor material tiene más proteína que fibra. Entonces la fibra es el componente más importante. Y es que el que normalmente no le ponemos suficiente atención o no la atención que deberíamos ponerle. Y a nivel de laboratorio, les voy a explicar un poquito cómo se hace la determinación, porque es importante conocerla. Hablamos de un concepto que es la fibra detergente neutro. ¿Y por qué se llama fibra detergente neutro? Bueno, porque los reactivos que se utilizan necesitan de ciertas condiciones de pH y ciertas condiciones de reducción, y la intención es tratar de remover esa fibra de la partícula de forraje. Bueno, el nombre entonces es fibra detergente neutro y tiene que ver con todo el componente fibroso. Antes de que llegara Van Soest se hablaba de fibra cruda. La fibra cruda, que se inventó por allá en los 1800 en Alemania, en la estación experimental Windy, era una medida que subestimaba la cantidad de fibra que estaba contenida en cualquier material, porque había una digestión ácida, una digestión alcalina, y eso también degradaba cierta parte de la fibra que no se contabilizaba. Y lo más importante es que esa determinación no nos permitía fraccionar la fibra. ¿Por qué? Porque hablamos de fibra detergente neutro, pero don Guillermo habló de otro concepto que era la fibra detergente ácida. La fibra detergente ácida es un componente dentro de la fibra neutra. Ahí quitamos la celulosa, la hemicelulosa, que es el carbohidrato un poco más aprovechable dentro de la fibra. Y tenemos también la lignina, que la lignina, como les decía, no es un carbohidrato, pero está ahí. Y no queremos que esté, sin embargo, dentro de la evolución de las plantas generan este compuesto para protegerse. La lignina, la que le da esa estructura rígida al tallo. Si estuviésemos produciendo plantas para madera, pues quisiéramos la mayor cantidad de lignina, por supuesto. Queremos que el tallo se engruese, que se ponga duro, porque eso es lo que genera la madera. Pero en una planta forrajera no, ¿verdad? Queremos que el tallo sea lo más tierno posible, lo más aprovechable y que sea palatable para el animal. Y la lignina siempre está ligada a la edad de cosecha. Mientras más edad tenga un forraje, más cantidad de lignina va a tener. ¿Verdad? Eso no se escapa de que sea así. Y después tenemos también alguna parte de la proteína que estimamos que está ligada con la fibra. ¿Y qué pasa con esa proteína? Que no es aprovechable. La proteína que está metida entre la fibra no se aprovecha. A menos de que, como hablaba el doctor ahora, la modificación permite liberar algo de esa proteína contenida en la fibra. Normalmente eso no pasa. Ok, ¿qué impacto tiene la fibra sobre todo lo que vamos a hablar ahorita? Bueno, afecta la digestibilidad de los alimentos. Mientras más fibra tenga un material, menos digestible es. Y eso es así, ¿verdad? Créanme. Segundo, ayuda a mantener la estabilidad del rubro. Ya hablamos mucho de esto, no me voy a detener más tiempo. Y finalmente está involucrado con una cuestión muy importante en la nutrición animal, que es el consumo. ¿Cómo podemos hacer para evaluar que un material es bueno o es malo para el animal si este no se lo come? No podemos, ¿verdad? Puede ser en el papel el material más bueno, con las mejores características, pero la vaca nunca se lo quiso comer. Eso es un problema, ¿verdad? Entonces el consumo es muy importante. Y por ahí hay una fórmula que todavía al día de hoy es vigente y que usamos nosotros mucho cuando hacemos balances nutricionales, que nos permite hacernos una idea de cuánto forraje podría comer una vaca, potencialmente hablando, respecto del contenido de fibra de ese material. Esa formulita tan simple que está ahí, 120 sobre FDN, nos dice el porcentaje de peso vivo del animal que tiene potencial de consumir de materia seca de ese forraje. Poniéndolo en números simples, si un forraje tiene 60% de fibra, esa división nos da 2%. Y si el animal pesa 400 kilos, por el 2% son 8 kilos de materia seca. Eso es lo más que por un tema de fibra está el animal capacitado de comer de ese forraje.
Entonces, ¿qué es de esperar? Que mientras menos fibra tenga un material, mayor sea el consumo de ese. Y la doctora de Colombia también habló al respecto. Es lo que pasa también con algunas alternativas, por ejemplo las leguminosas, que normalmente son más bajas en fibra, y entonces eso estimula que la dieta total sea más baja en fibra y el animal tenga más oportunidad de consumir. Y algo muy sencillo, en la zona alta la gente utiliza mucho el ryegrass. Un ryegrass cosechado a 34 días de edad anda aproximadamente en 45% de fibra detergente neutro. Y ya que don Guillermo tocó el tema, hablamos de los senos de Transbala, por ejemplo de 200 días de edad, y ya hablamos de 71% de fibra. Y así a simple vista, y por supuesto con la experiencia que ustedes tienen en campo, ¿cuál creen que la vaca vaya a consumir más? Por supuesto que el ryegrass. ¿Por qué? Porque la vaca no es tonta y sabe cuál es la que le va a generar mejores rendimientos y la que le va a aportar más nutrientes. Y eso es otro concepto importante, y creo que don Eduardo lo tocó en la mañana. No es alimentar a los animales, es nutrirlos, y esto es muy importante. Y la fibra está negativamente relacionada con el contenido energético también. Y ahorita vamos a hablar al respecto de eso. Hay mucha información, como les digo, en Estados Unidos bastantes pruebas se han hecho al respecto, y ellos hablan de que de 2 a 3 veces es tan importante la fibra como la digestibilidad. ¿Y cómo explicamos esto? Podemos tener un pasto de 50% de fibra, pero con un 70% de aprovechamiento, y uno de 50%, pero con un 50% de aprovechamiento, y el animal va a consumir más del que tiene más digestibilidad. Aunque tenga la misma cantidad de fibra, la otra es más aprovechable y eso le genera más beneficio al animal. Y después hay dos conceptos importantes, que uno está negativamente relacionado con el otro, y son los tiempos de retención en el rumen y las tasas de pasaje. Un material que es en extremo fibroso tiene altísimos tiempos de retención en el rumen, y se han hecho evaluaciones de hasta 100 horas un heno dando vueltas en el rumen y no se degrada. Y ese ese heno que está dando vueltas ahí me quita espacio para que la vaca coma otras cosas que probablemente le vayan a nutrir más. Y eso entonces implica que las tasas de pasaje son muy bajas. O sea, hay poco material que sale del rumen, va al abomazo y posteriormente va al intestino a ser absorbido. Por el contrario, cuando tenemos un material que es, altamente digestible, pasa muy poco tiempo en el rumen, pero tiene una alta tasa de pasaje, ¿verdad? Son conceptos que están relacionados con eso. Ya hablamos un poquito de los componentes celulares. De hecho, la literatura y las pruebas que hacemos en campo hablan de que casi el 100% de lo que es contenido celular se aprovecha, ¿verdad? La proteína normalmente que está contenida dentro de la célula es muy aprovechable, los carbohidratos y la grasa. Y eso, por supuesto, explica por qué algunos de los suplementos que usamos en campo son altamente energéticos. ¿Por qué? Porque tienen mucho contenido celular y poca fibra, ¿verdad? Sencillamente por eso. Y entonces la vaca, como es tan inteligente, sabe que dependiendo de lo que le demos de comer, ella va a regular su consumo. Entonces, si le damos dietas altas en suplementos, que es lo que normalmente pasa en zona alta, la vaca se llena químicamente. O sea, que la vaca sabe que necesita, por decir, 3 kilos de proteína, y con lo que le estoy dando en la dieta, se consume esos 3 kilos y ya llenó sus requerimientos. Pero cuando damos dietas altas en forraje, y ojalá forraje de mala calidad, que tiene mucha fibra, la vaca se llena por un asunto físico. El rumen tiene una capacidad, y si se llena ya el animal no puede comer más, aunque no necesariamente estemos llenando los requerimientos nutricionales del animal. Por eso es muy importante el concepto de fibra. La fibra está relacionada con el consumo. Entonces, si yo les presento ahí un alimento comercial y un king grass que está pasado, por lo menos no el de la foto, pero hablemos de un king grass que está pasado, ¿cuál creen ustedes que permite el llenado químico y cuál permite o favorece el llenado físico? Por supuesto que el concentrado hace un llenado químico del animal. Es mucho más sencillo llenar un animal que tiene un alimento que tiene casi 2 megacalorías de energía por kilogramo que uno que tiene apenas 1. Y además que tiene 70% de fibra, que es muy voluminoso y que le ocupa un montón de espacio en el rumen, ¿verdad? Eso es lo que definitivamente hace la diferencia cuando se hacen o no suplementaciones en fibra. Porque un animal responde a una suplementación con concentrado. ¿Y por qué es inmediata la respuesta? Por esto. Porque el impacto energético es tan fuerte que entonces hace que aproveche otros ingredientes de la dieta que no estaba aprovechando.
Y la respuesta puede ser o más ganancia de peso o más kilos de leche, dependiendo del negocio en el que estemos metidos. Y el segundo concepto, que es el que queremos hablar un poquito aquí, es el de la digestibilidad de esa pared celular. Don Guillermo habló un poquito sobre qué es digestibilidad. Básicamente digestibilidad es lo que no aparece en las heces, es lo que el animal logró metabolizar, logró digerir y logró absorber, y eventualmente, como decía don Guillermo, lo convierte en leche, lo convierte en músculo, que posteriormente se convierte en carne, o en el caso de los monogástricos, en huevos, por ejemplo. Eso es un material es digestible en la medida en la que se queda retenida en el organismo del animal. Si empieza a salir en las heces, quiere decir que ese material es poco digestible. Y eso es muy interesante. Por ejemplo, en el concepto de fibra en los monogástricos va relacionado con esto. ¿Cuántos de nosotros nos comeríamos un kilo de pasto y así como entra probablemente sale, ¿verdad? Es muy poco el aprovechamiento que le vamos a hacer a eso. Pero una vaca sí, porque está diseñada por la evolución para que aproveche ese tipo de materiales. Entonces, un pasto que sea muy digestible para una vaca es 0% digestible para nosotros y tiene el mismo contenido de fibra, ¿verdad? El tema ahí es cuánto aprovecha esa fibra. Y es un análisis que se le denomina in vitro, aunque se puede hacer in vivo como el que presentó la doctora, porque se hace en un laboratorio. ¿Qué nos permite hacer eso? Bueno, disminuir los tiempos de pruebas, no tener animales fistulados y otro montón de enredos que eventualmente pasan en el campo. Entonces, lo que se hace en el laboratorio es simular lo que pasaría en un rumen. Y es una camarita muy simple, es un balón de vidrio que se llama Daisy, y ahí simulamos las condiciones del rumen. Le ponemos el eco ruminal, le ponemos donde están contenidas las bacterias, simulamos el pH, la temperatura y la concentración de gases que puede haber en el rumen, y le empezamos a dar agitación y temperatura. Y tenemos un rumen, por decirlo así, artificial, donde simulamos lo que podría pasar. Por eso la medida es in vitro. Este análisis es muy importante porque impacta directamente sobre la energía. Y vamos a hablar sobre unas ecuaciones que se generaron en Estados Unidos, que nos permite a fin de cuentas predecir o estimar el contenido de energía en un material. Entonces, si el animal come un pasto con más digestibilidad de la fibra, probablemente aprovecha más la energía, ingresa más energía en el sistema y él eventualmente nos debería retribuir con más leche o más carne, ¿verdad? Eso es así de sencillo. Entonces, estas ecuaciones que se llaman ecuaciones mecanicistas, ¿verdad? Porque es básicamente una sumatoria de componentes, se generaron en el año 2001 aproximadamente por el Consejo Nacional de Investigación de los Estados Unidos. Y este señor, el Dr. Weiss, que fue uno de los principales pioneros de este trabajo, generó estas ecuaciones que, a raíz del contenido de nutrientes de las otras fracciones del material, podemos estimar cuánta energía tiene ese material. Es una ecuación muy compleja y no viene al caso ponerla aquí, pero necesita ser alimentada con ciertos datos de la caracterización nutricional de un material. Entonces, estos señores, Ova y Allen, han trabajado mucho con este concepto. Allá, por supuesto, en Estados Unidos se trabaja más con henos de alfalfa y silos de maíz, pero aquí lo importante es que ellos lograron determinar que un punto porcentual de aumento en la digestibilidad de la fibra puede representar 170 gramos más de consumo y pueden eventualmente convertirse hasta en 250 gramos más de leche. Quizás eso les suena a ustedes muy poquito, pero en un montón de vacas, en un montón de tiempo, es un montón de leche y un montón de carne, ¿verdad? Y eso a fin de cuentas tiene un impacto en el bolsillo. Entonces, vean por ejemplo, hemos hablado bastante del famoso Cuba 22, ¿verdad? Y es un material promisorio, interesante y que tiene bastantes aplicaciones aquí en el trópico. Vean que aún el Cuba 22, a diferentes edades de cosecha, se comporta de diferente manera. Si lo cosecháramos a 30 días de edad, donde es muy poca la biomasa que está produciendo, ¿verdad? Eso es claro, no es la edad de cosecha del material, pero tiene un alto aprovechamiento de la pared celular. Hablamos casi de un 65%. ¿Qué es lo que pasa? Cuando dejamos ese material acumular biomasa, 30 días más, para que ya sea una producción de biomasa interesante para cosechar, perdemos 15 puntos porcentuales de digestibilidad de la fibra. 15 puntos porcentuales que representaban prácticamente, son casi 4 kilos de leche menos, ¿verdad? Porque era 0.25 por cada punto porcentual de cambio de la digestibilidad de la fibra. Vean que es algo muy simple, pero que tiene mucho impacto en una dieta.
Por supuesto que habrá que ver cuál es el punto medio donde la biomasa y la calidad pues, sean rentables a fin de cuentas. No digo que sea 30 días, por supuesto que no, pero probablemente habrá que buscar un punto medio donde esas calidades y esas cantidades sean, digamos, las que sean más rentables para el sistema. Entonces, después de toda esta introducción, me parece un poco extensa pero necesaria, vamos a hablar un poquito sobre los datos que hemos generado desde el año 2015 respecto de la calidad de la fibra y el contenido energético de los forrajes que tenemos aquí en Costa Rica. No son todos y probablemente algunos se vayan a resentir porque no aparece en material de su finca, pero debemos considerar que estos son análisis muy caros y si yo tuviera toda la plata del mundo, pues por supuesto que caracterizaría todos los materiales. Pero a veces trabajamos con las uñas en la universidad y tenemos que escoger por lo menos los materiales más representativos de los que uno se encuentra en finca. Entonces el trabajo inició en el año 2015, ¿verdad? Es una iniciativa del máster Augusto Rojas, que no pudo estarnos acompañando hoy acá, y mi persona para tratar de caracterizar, ¿verdad? Esto es simplemente una caracterización de los contenidos de fibra y la digestibilidad de esa fibra de algunos forrajes de uso comercial en nuestras fincas. Les digo algunos porque lamentablemente no son todos. Y es un proyecto que en gran medida se pudo realizar gracias al aporte de los recursos que nos da el Centro de Investigación, ¿verdad? Que asume todo el costo de los análisis, que es bastante alto. Y hemos generado esta información que hemos compartido en pósters de investigación en los dos congresos anteriores, ¿verdad? Yo no sé cuántos habrán ido a visitar los pósters y se habrán encontrado esta información, pero bueno, ya es información que se ha generado y se ha compartido. Y se los traigo de acá para que tal vez sintetizado de esta manera, pues ya empecemos a manejar un poquito más la información. Entonces, vamos a separar en años, porque como el trabajo empezó en el 2015, yo no podía caracterizar, aunque quisiera, todos los materiales forrajeros en un solo año. Decidimos separarlos por año. Entonces en el año 2015 trabajamos con forrajes de piso, en el 2016 trabajamos con forrajes de corte y el recién concluido 2017 trabajamos con algunas leguminosas y arbustivas. Para este año en curso estamos caracterizando los materiales conservados, henos, silos, silopaca, heno amonificado. Si es que lo encontramos, entonces los invito a que si alguien quiere participar del proyecto y me puede ayudar con muestras, pues estoy en toda la disposición de ir a visitar sus fincas, ¿verdad? Entonces, separamos los forrajes en altura y en bajura, ¿verdad? Para hacer comparaciones un poco más justas. No vamos a comparar a un quicuyo o un ryegrass con un ratana o con un mombasa, por ejemplo. Son materiales que desde su fisiología como plantas son muy diferentes y sería muy injusto compararlos, ¿verdad? Entonces, comparamos entre forrajes de zona alta, incluyendo la estrella, ¿verdad? Que la estrella es un pasto de zona media, digamos, pero caracterizamos una estrella de zona alta, entonces vamos a meterla en este análisis, y 5 materiales de zona baja. Y hablamos del mulato, del braquipará, la mombasa, el limpogras y la ratana, ¿verdad? Entonces son materiales que se encuentran en las fincas. Entonces fuimos a visitar las fincas, ¿verdad? Escogidas, algunas por aprovechar los contactos que hemos generado en el tiempo, ¿verdad? Eso es importante, y las otras con ayuda del ingeniero Marcos Rojas de Dos Pinos, que nos ayudó a conseguir fincas en zona baja, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poquito sobre los resultados. De esos 4 materiales que muestreamos, tenemos al ryegrass, al quicuyo, que son los que más hay, un híbrido que se ha venido utilizando, que es el Festulolium, ¿verdad? Es una mezcla entre ryegrass y festuca, y la estrella africana. Y vean que, lástima que el puntero no me ayuda, pero a medida que el pasto aumenta la concentración de fibra, que está en la primera columna como FDN en porcentaje, disminuye el contenido de energía en la última columna expresada como energía neta de lactancia y se expresa en megacalorías por kilogramo. Dice el NRC que una vaca necesita 0.75 megacalorías de energía neta de lactancia para producir 1 litro de leche aproximadamente, ¿verdad? Entonces, los forrajes tienen un potencial que es relativamente bajo para producción de leche. Por eso necesitamos de todos los suplementos que hay en las dietas. Y luego tenemos los datos de digestibilidad de la fibra, que están en la segunda columna. También es de esperar que aquel material, por ejemplo, como el ryegrass, tenga menor
fibra, pero tenga un mayor aprovechamiento de esa fibra, ¿verdad? Eso es importante. Y la tercera columna es el total de nutrientes digestibles, que es una ecuación muy simple que toma las digestibilidades de todos los componentes de la dieta y los pone en un número. Básicamente lo que dice es que del kilo completo de raíz grasa que se come una vaca, 680 gramos es todo lo que es digestible. Los otros 320 no los aprovecha, ¿verdad? Más o menos en términos muy simples. Ok. En zona baja trabajamos con 5 materiales que ya se los había mencionado y aquí las diferencias son bastante marcadas, ¿verdad? Recuerdan más o menos los datos de la zona alta y ahora tenemos que compararlos con los datos de la zona baja. Vean que por ejemplo un material como el Impogras o como la Mombasa se acercan a un 70% de fibra, ¿verdad? Es lo de esperar, son materiales de zona baja. Los pastos del trópico, para defenderse de las plagas, sencillamente lo que hacen es aumentar el grosor o la cantidad de pared celular, ¿verdad? Si no, ¿cómo se defenderían de un insecto que trata de consumirse su savia, o de un hongo que trata también de penetrar su pared celular, o del viento o del clima, ¿verdad? Esas son estrategias evolutivas de los forrajes. Eso lamentablemente va en detrimento de la calidad de ese material. Entonces, altos contenidos de fibra, de medianos a bajos aprovechamientos de esa fibra, hablamos que un 50% en el trópico podría ser un dato relativamente bueno. Por ende, la concentración de nutrientes digestibles y de la energía es más baja, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero que quede claro con los datos que vamos a presentar. A medida de lo posible, mientras más digestibilidad tiene un material en su pared celular, es más de esperar que la energía de ese material sea mayor. Y más energía sencillamente debería traducirse en más aprovechamiento de parte del animal. Entonces, para ponerlo en términos un poco más, digamos, entendibles o prácticos o útiles, digamos, hicimos un cálculo muy simple. Y entonces tomamos un pasto como el quicuyo y lo comparamos contra un pasto como el mulato. Y aquí sí voy a hacer la comparación porque quiero que quede claro que aún y cuando vemos la disponibilidad de biomasa en un potrero que sea muy parecida, los aportes de esos materiales pueden ser muy diferentes en términos de nutrientes para el animal. Entonces, un pasto como el quicuyo, que aporta casi 5.000 kilos de materia seca por hectárea, que tiene 55% de fibra y 65% de aprovechamiento de esa fibra, nos da un potencial de 1.620 kilos de fibra digestible por hectárea, ¿verdad? Eso es un dato interesante, entendiendo que la fibra digestible es ese material que va a aprovechar el animal y que eventualmente va a convertir en energía también, ¿verdad? Porque tiene que degradar esa parte fibrosa. Pero si lo comparamos con un mulato, que en este ejercicio tiene una disponibilidad de biomasa muy parecida, 4.800 kilos de materia seca, pero que tiene un poco más de fibra y tiene menos digestibilidad de esa fibra, hace aportes de 1.700 kilos de fibra digestible. O sea que esos 200 kilos de más de materia seca apenas nos aportan como 100 kilos de fibra digestible adicional. Eso quizá no es tan importante en términos numéricos, ¿verdad? La diferencia no es muy importante, pero aquí sí. Una hectárea de quicuyo nos aporta casi 6.300 megacalorías por hectárea de energía neta de lactancia. Si dijimos que es 0.75 por cada litro de leche, eso debería dar como 8.000 o 9.000 kilos de leche por hectárea. Por supuesto, eso es lo disponible y eso es importante que lo entendamos. Es lo que está ahí y que el animal podría recoger. Ya Luis habló en algún momento, también creo que Jorge habló en algún momento, es un tema de aprovechamiento. Hablamos de un 40-45% de nuestros sistemas. O sea que el 45%, el 55% o el 60% de esa energía disponible se queda en el potrero, no se la llevan los animales, ¿verdad? Ya ese es otro tema y yo no me voy a meter en eso. Y vean que el pasto mulato, a pesar de que tiene más disponibilidad de materia seca, da menos energía neta de lactancia por hectárea. Ahí está el dato interesante. Una misma hectárea produciendo casi la misma biomasa representa casi 250 megacalorías menos de energía neta de lactancia. O sea, casi 450 kilos de leche. Menos por no manejar un material o por tener conciencia de un material que es nutricionalmente pues, de menor calidad, ¿verdad? Y así en términos sencillos se puede ver. Entonces, es de esperar, sí, la literatura nos habla de que los forrajes de zona templada o de zona alta son mejores que los de zona baja,
eso no es ningún misterio, ¿verdad? Así es, porque es la fisiología de los materiales. Entonces eso es lo que nos permite a nosotros a veces explicar un poquito por qué hay diferencias en la producción de leche en la zona alta y en la zona baja. Y por supuesto hay otros componentes como la genética, como el manejo y todo lo que ustedes me quieran decir, pero mucho se explica por esto. Si este es el principal ingrediente de la dieta de un animal y es el que es diferente, por supuesto que uno puede esperar resultados diferentes, ¿verdad? Eso es muy sencillo. Entonces, mientras en la zona alta nuestros pastos tienen el potencial de producir de 8 a 10 litros de leche por animal por día, porque esa es la realidad nuestra, no 12 litros o 14 litros, como he escuchado a alguien decir, ¿verdad? Eso es mentira, es muy difícil, a menos de que el animal esté consumiendo un montón de sus reservas, pues ya esos son otros temas. El pasto da para 8 o 10 litros, ¿verdad? Un ryegrass en la mejor edad de cosecha no pasa de ahí. Y hablemos de 700 gramos por día de ganancia de peso, solamente con base en forrajes, ¿verdad? Tampoco es, por lo menos en nuestra realidad, llegar a 1 kilo con ryegrass en zona alta es un poco difícil, ¿verdad? Y entonces comparamos eso con los de zona baja, llegando a 4 kilos, 5 kilos cuando nos va muy bien, y aproximadamente 400 gramos, ¿verdad? Que sería un dato bastante bueno en términos de ganancia de peso con materiales forrajeros de mala calidad, ¿verdad? Hablemos más o menos de eso. Entonces, mucho de esto se explica, no todo por supuesto, porque los forrajes son muy diferentes en calidad en la zona alta versus la zona baja, ¿verdad? Entonces podría ser una de tantas posibles explicaciones de encontrar esos resultados tan diferentes. Para el segundo año trabajamos con forraje de corte. Para el 2016 y trabajamos con 8 especies de forraje. Aquí trabajamos con fincas de zona alta, donde se usa avena forrajera y se usa sorgo, ¿verdad? Son materiales que uno se puede encontrar en zona alta. Sorgo negro de la estación experimental de Alfredo Boliomata. Y en zona baja trabajamos con Limpogras, Kingras, Camerún, Braquipará, Mombasa y el famoso híbrido Cuba 22, ¿verdad? Porque era un material que era bastante, digamos, importante en ese momento, lo sigue siendo, y que era importante pues caracterizarlo de alguna manera. Entonces, como es de esperar, los materiales normalmente de corta son más altos en contenido de fibra y son más bajos en el aprovechamiento de esa fibra. Eso también nos permite a nosotros sacar un montón de deducciones respecto de por qué, si nuestra producción se basa en forrajes de corta, no es la misma que si la basamos en los forrajes de piso. Además de que está todo el tema económico, que no me voy a meter para no enredar más la cosa, de que el material más barato en una finca es el forraje de piso. ¿Por qué? Porque ya el forraje corte hay que acarrearlo, hay que cortarlo y hay que llevárselo al animal, ¿verdad? Trabajamos para las vacas y no las vacas trabajan para nosotros. Y en el caso de los forrajes de zona alta, si le podemos hablar de esa manera, vean el caso de la avena, bastante bajo en términos de fibra, 48%, pero una fibra muy aprovechable que se expresa en un contenido energético mayor, ¿verdad? 67% de aprovechamiento, casi 1,4 de energía neta de lactancia. Pero cuando nos ponemos a evaluar un material como el Kingras, que es un material clásico, ¿verdad? de utilización en zona baja, hablamos casi de 73% de fibra y apenas un 54% de aprovechamiento, que se refleja en apenas un 1,2% de megacalorías de energía neta. Eso es lo que explica por qué los forrajes de zona alta tienen poco potencial productivo. Entonces, ahí a manera de ejemplo les pongo una foto de la avena con la que trabajamos en zona alta y también hicimos los cálculos. Aquí sí es diferente. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el principal aporte de las forrajeras de corte? Es biomasa. Y ahí el aprovechamiento debería llegar al 100%, porque si nosotros vamos a cosechar el material al potrero, deberíamos traernos todo lo que está disponible. Otra cosa es lo que ya el animal come o rechaza en el comedero, pero por lo menos lo que lleva uno del potrero debería ser todo el corte, ¿verdad? Entonces, un material como el sorgo, 6.500 kilos de materia seca por hectárea. El sorgo, por lo menos el que está en la estación Boliomata, es un poco bajo en materia seca, ¿verdad? Por la zona. Ese es otro tema que también da para una charla completa, pero no viene al caso, de que los materiales de zona alta normalmente son muy bajos en materia seca. Ahí es donde están contenidos los nutrientes. Los forrajes de zona baja son más altos en materia seca, pero también son menos aprovechables, ¿verdad? No encontramos el pasto ideal. La realidad es que el pasto ideal es el que crece en la finca porque ahí está establecido y es el que hay que manejar. No es la receta de que traigo el mejor forraje, de que hay que traer forraje de todo lado porque quizás no se adapta a las condiciones de nosotros, ¿verdad? Yo quiero que también nos llevemos ese mensaje.
Entonces, una hectárea de sorgo nos puede dar casi 2.700 kilos de fibra digestible y una hectárea de Cuba 22 nos da 5.120 kilos de fibra digestible. ¿Por qué? Porque tiene mucha fibra, pero es poco aprovechable. En términos generales, ya que la digestibilidad, la biomasa del Cuba 22 es prácticamente el doble de la del sorgo, pero apenas es, sí es prácticamente el doble de aporte de fibra digestible. Pero en términos de energía, la diferencia no es muy grande, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la fibra digestible del Cuba 22 es menor, entonces los aportes energéticos son menores, a pesar de que es mucha biomasa, esa biomasa es de baja calidad. ¿Cómo compensa eso el animal? Bueno, trata de consumir más biomasa para ver si puede llenar sus requerimientos, ¿verdad? Entonces, eso explica por qué los forrajes de corta tienen serias limitaciones, ¿verdad? O por lo menos es una forma de explicarlo. Tienen mucha fibra, pero poco aprovechable. Y ni siquiera tocamos el tema de proteína, ¿verdad? Normalmente los forrajes de corte son bajos en proteína. Hablemos de valores de 7, 8 y 9%. Quizá la avena se salga un poquito de eso, que puede llegar a 18, 20%, bien manejada, y el sorgo que podría llegar a 10, 12%, muy bien manejado también, ¿verdad? Pero la mayoría de forrajes de corta apenas cumplen con ese mínimo de proteína que necesita el rumen para estar sano. Y por supuesto que el potencial de los materiales, a fin de cuentas, va hacia aportes de biomasa. ¿Y qué pasa con eso? Que hay una limitación física en el rumen y el animal, por más que quiera seguir comiendo, no tiene espacio. ¿Por qué? Porque el material es muy voluminoso, poco aprovechable y le ocupa espacio en el rumen. Y finalmente trabajamos con leguminosas y arbustivas. Y les pongo la foto del botón de oro porque se ha hablado mucho de este material, que es una alternativa interesante. No es la única, ni va a ser la salvadora, pero es un material muy interesante que se pueden utilizar en las fincas. Para este trabajo, lo trabajamos de hecho aquí en el Jardín Botánico de la UTN, de paso agradecerle a don Eduardo y a don Guillermo por las muestras, y lo que hicimos fue simular las edades de corta que se utilizan normalmente en campo. Eso lo traigo a colación acá y no lo expliqué antes porque el experimento va más allá de solo caracterizar. Eran 3 edades de cosecha diferentes en 3 épocas del año diferentes. Pero no venía al caso meter un montón de información que probablemente no era aprovechable, ¿verdad? Pero es importante por lo menos hacer esa caracterización de esos materiales. Y ahí sí logramos trabajar con 11 especies. 11 porque habían otras más ahí que quizás su uso no es tan común en fincas. Y trabajamos con morera, con maní forrajero, con desmodium, centrosema, botón de oro, heroína, gratilia, veraniega, que es la que tienen acá y acá, y la otra gratilia, que es la yacapaní, que es aquel arbustito pequeño que está ahí atrás, que es otra variedad de gratilia boliviana que, digamos, lo hicimos casi por meramente un tema académico. No teníamos datos de esa, yo no sé cuántos de ustedes la han trabajado en finca, pero por lo menos en Costa Rica casi no hay información de ese material. El estilosantes, que por ahí andaban los famosos Pérez de estilosantes, y la leucaena. Y los datos quizás se verán un poco pequeños, pero había que meter toda la información en una diapositiva. Nos muestra quizás lo más importante en la segunda columna. Los datos de digestibilidad de la fibra de las leguminosas y las arbustivas son muy pobres. Los aportes de una leguminosa no son en términos de fibra, ni de pared celular. Es en términos de contenido celular. Muy bien lo habló la doctora en la mañana respecto de que cuando hay aportes de leguminosas en las dietas, la productividad de los animales aumenta. ¿Por qué? Porque son materiales altos en proteína, altos en carbohidratos, que recuerden ustedes son los que tienen mejor aprovechamiento en el animal. Pero, ¿qué es lo que pasa con las forrajeras leguminosas, con algunas arbustivas? Que es muy arriesgado que sea la única fuente de forraje en los animales. El doctor dice que no ha tenido problemas con maní forrajero, pero nosotros o por lo menos la experiencia que hemos tenido, la mía poca y la mucha de don Augusto, es que un 70-30, un 75-25 de proporción de gramínea y leguminosa en una dieta son las que generan los mejores resultados, ¿verdad? Entonces, mucho se explica porque al ser la fibra de mala calidad y al ser baja en su contenido no nos permitiría tener un rumen sano. Y todo lo que eso pasaba, y no voy a volver a contar el mismo cuento, tiene que ver con aprovechamiento de la dieta en el animal.
Y es interesante porque entonces eso impacta los contenidos energéticos que a fin de cuentas terminan siendo un poco bajos. Ok, hicimos el mismo ejercicio. Aquí tomamos la morera, que es como un poco más de zonas medio altas, digamos media, y la cratilia como una leguminosa que se usa mucho en zona baja. Y vean que los aportes de fibra digestible para la morera, 3.400 kilos, pero de 21.700 kilos de materia seca, o sea, la proporción es muy baja en términos de aporte de fibra digestible, y una hectárea de cratilia apenas nos da 420 kilos de fibra digestible. Eso no es suficiente para tener vacas con un rumen sano, por eso necesitan consumir forraje de piso o de corte. Y en términos de energía, una hectárea de morera nos da 15.000 megacalorías, y una hectárea de cratilia apenas 4.000 megacalorías, ¿verdad? En términos de energía neta de lactancia, a pesar de los buenos volúmenes de biomasa que esos materiales producen por hectárea. Entonces, son materiales interesantes, eso es lo que nos tiene hoy aquí, ¿verdad? Buscar alternativas forrajeras que nos permitan incrementar la productividad, bajar costos, tener un ambiente saludable, ser sostenible, ¿verdad? Todo ese montón de cosas que nos tienen acá. Entonces las leguminosas y arbustivas son otra alternativa. El tema de contenido celular, que ya lo explicamos, y los consumos máximos de 25 a 30% del total de forraje de una dieta. O sea, si una vaca se come 50 kilos de pasto en total, por poner un número, 12 kilos y medio máximo deberían ser provenientes de una leguminosa o de una arbustiva, para ponerlo en términos numéricos. Entonces, para ir terminando y dejar de aburrirlos un rato, vamos a decir que la edad de cosecha tiene un impacto sobre el contenido energético de un material. ¿Y por qué? Porque a medida que la materia seca del material aumenta, porque la edad aumenta, la fibra también aumenta y la digestibilidad disminuye. Y vimos que eso tiene que ver con los contenidos de energía de ese material y por supuesto por los aportes de fibra digestible por hectárea. Yo quisiera que por lo menos después de toda esta charla se lleven en la cabeza el concepto de fibra digestible. También hay otro concepto muy interesante que se llama la fibra indigestible, que viene siendo lo que el animal no aprovecha, y hablamos de que una dieta máximo debería tener 10% de fibra indigestible, ¿verdad? Eso quiere decir que tenemos que en la medida de lo posible darle al animal fibra de muy buena calidad. Entonces, eso impacta el contenido energético, y un animal que no tiene energía en la dieta no podemos pretender que produzca un montón de leche, que produzca un montón de carne, ¿verdad? Eso sería como tener el mejor carro del mundo y poner la peor gasolina. No podemos esperar que el carro funcione como debe funcionar. Entonces a veces creemos que es la genética, a veces creemos que es el alimento balanceado, porque le echamos la culpa al alimento balanceado de todo, o que lo formularon mal, o que esta vez venía más feo, o que este no me gusta, y quizá no hemos revisado que la fibra o el forraje que le estamos dando a los animales es o no el adecuado. Lo que decía don Guillermo, y es muy importante, ustedes como productores no son ganaderos, son agricultores de pastos, y después se convierten en ganaderos que cosechan leche o cosechan carne, ¿verdad? Si nosotros no interiorizamos eso, nunca vamos a ser rentables o productivos. Si este es el ingrediente más barato en las dietas y no lo sabemos manejar, ¿cómo vamos a abaratar costos? ¿Verdad? No es magia, ¿verdad? Es algo muy sencillo. Entonces, la fibra es muy importante por todo lo que ya hablamos. Entonces, mientras más digestible sea, mejor para el animal es, no hay mucho misterio. Y en el trópico, nuestros materiales tienen limitaciones, y eso lo tenemos muy claro. No podemos pedirle a un king grass que nos produzca 14 litros de leche. ¿Por qué? Porque fisiológicamente el pasto no puede. Y la vaca no puede agarrar un material que es malo y convertirlo en algo bueno. Eso es muy difícil, ¿verdad? Quizá los búfalos, aquí está don Álvaro, puedan hacer eso porque aprovechan un montón de forrajes y de otras partículas que la vaca no lo hace, pero las vacas no pueden convertir a lo que es de mala calidad en buena calidad, ¿verdad? Eso es como tomar una base de datos que la alimentamos con malos datos, no podemos pretender que nos dé buenos resultados, ¿verdad? Eso es básicamente lo que pasa. Entonces, tiene sus limitaciones porque son altas en fibra y porque esa fibra normalmente es de baja calidad o de baja a media calidad, y eso es un problema, pero también representa una oportunidad de mejora, y ya sabemos que hay muchas opciones para suplementar nuestros forrajes o eventualmente
para adecuarnos o acostumbrarnos a que nuestras fincas produzcan solo a base de forrajes, pero 8 litros o 5 litros de leche por vaca por día. Si queremos emular el ejemplo de Australia y de Nueva Zelanda, que es un ejemplo muy bonito de cómo se produce con base en los forrajes, tenemos que traer genética de ese tipo y tenemos que tener los forrajes que ellos manejan. No podemos pretender producir 12 litros de leche como hacen los australianos, con un jersey adaptado al pastoreo y con unos ryegrasses de muy buena calidad que se cosechan en un estado fenológico adecuado, y me imagino que Luis habló bastante de eso ayer, comparando una jersey en una zona baja que está sufriendo por estrés calórico, que le damos una braquiaria de pésima calidad y esperamos que produzca esos 12 litros. ¿Verdad? Eso no se puede. Las vacas no son mágicas, aunque son el animal, a mi gusto, el más importante de todos, porque es el más evolucionado, nada más le falta hablar, no puede hacer magia, ¿verdad? Entonces, eso es importante que nos lo llevemos a la casa. Y quisiera concluir con unos agradecimientos, porque todo esto que se generó no lo hicimos solos, ¿verdad? Don Augusto y yo y los compañeros del laboratorio estamos muy agradecidos con, bueno, los otros compañeros del laboratorio, que no son los que se llevan los créditos porque están allá haciendo los análisis, a mí es al que me toca venir a dar la cara por ellos, al doctor Elizondo, que está allá en Brasil, como dijo Gabriel ayer, él nos ayudó con muestras, a don Marco, le vamos a estar inmensamente agradecidos porque nos permitió buscar fincas y fincas bien representativas de zona baja, materiales que queríamos caracterizar, a don Eduardo y don Guillermo y a la UTN por las muestras también, y a todos los señores productores, que yo creo que no he visto a ninguno de los que con los que hemos trabajado aquí, que muy amablemente abren sus fincas para que nosotros ingresemos, tomemos muestras y después les hagamos humildes recomendaciones de lo que pueden estar haciendo bien o pueden estar haciendo mal, ¿verdad? A fin de cuentas, de eso se trata. Y eso sería todo. Ahí está mi correo electrónico. Muchísimas gracias. Por razones de tiempo nada más vamos a hacer 2 consultas en esta sesión. Entonces les pido respetuosamente, porque yo sé que todos quieren preguntar, pero bueno, ya tenemos allá a la doctora y me dicen quién más, y aquí para que, yo sé que en medio de las preguntas a veces hacen comentarios y todo, lo que pasa es que estamos un poquito tallados de tiempo. Si fue culpa mía, no me avisaron del tiempo. Muchas gracias, felicitaciones por la conferencia, Muchas gracias. Datos muy interesantes. Tengo un comentario y una pregunta. Voy a empezar por la pregunta. ¿De dónde obtuvieron ustedes el inóculo por el que hicieron la digestibilidad in vitro? Ok, nosotros en la estación experimental tenemos vacas fistuladas y hemos consultado mucho sobre la metodología porque hay mucha discrepancia respecto de la variabilidad en el mismo licor ruminal y la recomendación que obtuvimos del Dr. Weiss, que tuvimos la dicha de conocerlo en un congreso lechero, es que se mezcle el licor ruminal de varios animales. Normalmente en la estación experimental ponemos 2 animales fistulados. Los mezclamos licor ruminal de ellos y ese es el que obtenemos. En el mismo día que se va a cosechar el licor, se preparan las muestras y se ponen a correr 48 horas. Ya, porque hago el comentario solo para que lo tengan en cuenta. Correcto, o sea, lo que hace uno normalmente para aumentar variabilidad, que vendría siendo la repetición dentro del diseño experimental, es utilizar 2 vacas fistuladas y la tercera como mezcla para tener 3 inóculos, que serían las 3 repeticiones. Mi pregunta va más allá y es al hecho de que yo veo que evaluaron digestibilidad en forrajes de trópico alto y de trópico bajo. Son dietas totalmente diferentes y en el rumen, digamos en condiciones in vivo, hay una serie de adaptaciones de las poblaciones microbiales que van muy diferente dependiendo del tipo de dieta. Normalmente, por ejemplo, nosotros cuando hacemos este tipo de digestibilidad, cuando vamos a evaluar forrajes de trópico alto, sacamos líquido ruminal de animales adaptados a dietas parecidas a las que vamos a evaluar y viceversa, sobre todo con estas forrajeras, lo hablo en el término de las forrajeras, que tienen cierto contenido de metabolitos que inmediatamente procesan o producen o incentivan un tipo de reacción a aumentar ciertas poblaciones microbianas a nivel de rumen, entonces como para tenerlo en cuenta. Muchas gracias por el comentario y la sugerencia. De hecho, estas vacas normalmente están dentro de las vacas de producción de leche y en la medida de lo posible la dieta de ellos tienen, por lo menos en alguna medida de lo posible, algunos de todos estos materiales. En la estación hay pasto estrella de piso, pero también se da a veces ensilaje de mombaza o de quingras,
se da también ensilaje de sorgo o se dan algunos otros materiales que pues, nos permiten esa variabilidad dentro de las... Pero me imagino que cuando cosecharon el material no le dieron específicamente un cambio de dieta, sino que tomaron el inóculo específico de lo que hayan consumido ese día. A eso es que me refiero. Sí, sí, yo entiendo su comentario. Por supuesto que uno quisiera tener una vaca que coma cada uno de los pastos para que realmente sean los microorganismos que están en eso, ¿verdad? Pero es muy válido su comentario y como recomendación simplemente, como ustedes hicieron los estudios divididos, primero los de trópico bajo, los otros los de trópico alto, hacer un periodo de adaptación, siquiera 8 días de darle forrajes similares a cuando van a cosechar determinado tipo o van a hacer determinado tipo de evaluación, sobre todo para tratar de ir como más a la fija o hacer comparaciones in vitro e in vivo para mirar también los niveles de adaptación, porque es muy interesante sobre todo los niveles de adaptación de los hongos, que son los primeros colonizadores y que muchas veces cuando uno obtiene ese inóculo no se ve manifestado en la parte in vitro. Esa es la primera. Lo segundo es que me llama la atención los niveles tan altos de energía del quicuyo de ustedes. Eso me da una impresión de un quicuyo de excelente calidad, en el sentido que nosotros no hemos podido pasar de una energía neta de lactancia de 1.1. Es más, reportaban un 1.34 y nosotros con los valores que trabajamos y que hemos obtenido en maíz están del 1.35, o sea que pues me parecen un poquito altos, pues me parece que es de muy buena calidad entonces el forraje que tiene. Y va a la par con el otro comentario y es del botón de oro, que me parece que tiene una fibra muy alta. La fibra de nosotros en todo cosechado a 70 días no ha pasado del 40%. Usted mencionaba una fibra de casi 55% que me parece un poco alta. Solamente. Sí, bueno, respecto al primer comentario, hay que considerar que es una ecuación, es mecanicista y es sumativa, ¿verdad? Entonces, el dato que finalmente el programa arroja tiene que ver con todo el resto de nutrientes que formaron parte dentro de la ecuación. Hemos tenido ese mismo, digamos, análisis de que a veces nos salen un poco altos los datos, sin embargo los volvemos a correr y por lo menos la metodología con la que hemos trabajado nos da esa información. Probablemente es un quicuyo de muy buena calidad. Este en particular es en una finca de zona alta que se cosecha 33 días y que tiene un buen programa de fertilización que incluye fertilización química, fertilización orgánica. Normalmente al suelo se le da un tratamiento de encalado por año, se hacen algunas prácticas de descompactación, ¿verdad? Yo me imagino que a fin de cuentas todo eso impacta también sobre la calidad de ese material, ¿verdad? Puede andar por ahí. Y respecto del segundo comentario del botón de oro, sí, de hecho con el material que trabajamos es una accesión que está acá, es con la que la mayoría de los productores, por lo menos que cosechan material que viene de Doña Victoria, que está en el INTA, es el que hemos trabajado, ¿verdad? Este de acá se cosecha como se cosecharía para usar en finca. Puede ser que eventualmente la accesión con la que estamos trabajando sea diferente a la con la que ustedes han venido trabajando y que tenga pues algún componente más importante de fibra. Que es interesante porque a pesar de eso el tallo no se ve que sea muy grueso y se quiebra fácilmente con las manos, pero puede hacer que el contenido de fibra sí es mayor. Bueno, entonces eso sería todo. Un aplauso para él.